el podcast de Arcángel Clam. Unos minutos con el explicador. Temas de ciencia, tecnología e interés general para toda la comunidad hispanoparlante. Con el señor Enrique Ganem, el explicador. Soy estudiante de Química de la UNAM en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y desde hace algunos años acudo al gimnasio para fines estéticos. En ese afán consumo suplementos como malteadas de proteína y bebidas con creatina. Este gusto por el desarrollo cultural es muy común y es tentador consumir esteroides. Conozco personas que consumieron cantidades importantes de estos productos y ni se han muerto ni padecen de manera importante los efectos que suelen atribuirse a ellos. Nunca he sido un bueno en temas de química orgánica y es por eso que me gustaría que me explicaras ese tema y gracias por lo que comentas. Alejandro, mira, los riesgos de este tipo de actividades son estadísticos, por un lado. Por otro lado, el consumo vigilado de elementos anabolizantes, ahorita voy a explicar qué es esto de sustancias anabolizantes, puede no producir problemas cuando es vigilado. Vamos a ver, el término metabolismo yo creo que todo mundo lo conoce. Metabolismo es el conjunto de las reacciones químicas que suceden en el interior de nuestras células como consecuencia del fenómeno vital. El consumir azúcar para convertirla en energía, el tomar oxígeno, generar dióxido de carbono, todo eso en conjunto se le llama metabolismo. El metabolismo tiene dos etapas generales distinguibles. Las reacciones químicas generales del metabolismo se pueden dividir en reacciones anabólicas o en reacciones catabólicas, estos terminajos grecolatinos. El anabolismo es el proceso de generar sustancias orgánicas nuevas a partir de los alimentos, por ejemplo. El anabolismo sucede de manera natural, de manera importante durante la noche. El cuerpo empieza a recuperar las proteínas que perdió a lo largo del día y eso significa que durante la noche se producen más proteínas de las que el cuerpo usa en su función normal. Ese es uno de los muchos papeles que tiene el sueño, el bajar el ritmo metabólico general del organismo para que el proceso de generar proteínas resulte más rápido que el proceso de usarlas. Acuérdense que las proteínas sirven para todo, para controlar reacciones químicas, para darle forma al organismo, para defenderlo contra el ataque de virus y bacterias, Hay un montón de aplicaciones diferentes para las proteínas. Bien, en el caso particular del fisiculturismo, por ejemplo, de las actividades que involucran aumentar la masa muscular y darle una forma que sea atractiva en el sentido clásico, es decir, que el cuerpo vivo se parezca a una de las esculturas tan admiradas, por ejemplo, de los griegos. Ese proceso involucra dar sustancias que favorecen los procesos anabólicos. Ahora, me faltó decir, los procesos catabólicos son aquellos en donde se usan las sustancias y al hacerlo estas se rompen, por ejemplo las proteínas. Cuando ustedes están pensando o haciendo ejercicio están catabolizando, están usando las proteínas que han construido y otras sustancias que han construido durante momentos de descanso para hacer ejercicio, para pensar, para lo que ustedes quieran, y en el proceso estas sustancias se gastan. Un carro está anabolizando cuando le cargan gasolina. Es un símil desde luego muy burdo, pero cuando está cargando gasolina un carro está anabolizando.
Cuando el carro va en la carretera quemando gasolina a un ritmo elevado, va catabolizando. Los aditivos a los alimentos, las inyecciones, etcétera, que tienen una función anabolizante, lo que hacen, entre otras cosas, es modificar la concentración en sangre de ciertas hormonas. Los esteroides anabolizantes son sustancias que controlan el ritmo general de ciertas reacciones químicas en todo el cuerpo. Las hormonas tienen ese papel. En cantidades muy pequeñas le dicen a casi todas las células del cuerpo que cambien su comportamiento. Por ejemplo, si usted se está preparando para luchar o huir, se liberan ciertas hormonas que hacen que el hígado empiece a liberar glucosa en la sangre, que el páncreas empiece a liberar insulina. Hay más glucosa en la sangre y más insulina, las células empiezan a recibir la insulina y eso les da la instrucción de, oye, empieza a comer azúcar. ¿Por qué pasa esto? Porque todas las células deben tener una reserva de energía para poder tener la reacción de pelea o la reacción de huida, según el caso. Y el azúcar, acuérdense que con la ayuda del oxígeno se convierte en energía, en una sustancia que se llama trifosfato de adenosina, que libera mucha energía al romperse. Bueno, efectivamente, la gente que utiliza en particular los esteroides anabólicos andrógenos, los derivados de la testosterona, que le llaman la hormona masculina, pero hay que decir que hay mujeres que tienen un nivel de testosterona más alto en la sangre que algunos hombres, y eso no implica nada en su comportamiento. Pueden ser damas muy femeninas y aún así pueden tener niveles de testosterona más altos que lo de algunos hombres muy masculinos. Lo cierto es que cuando usted agrega cierto tipo de derivados de la testosterona, las células se preparan para el combate. La testosterona es una hormona que controla algunos aspectos del comportamiento, entre otras cosas. El comportamiento activo, agresivo, está relacionado con la testosterona. Una baja de testosterona puede producir un comportamiento muy indolente. Si usted tiene un comportamiento activo, su organismo va a necesitar la energía para soportarlo. Entonces las células comienzan a anabolizar, comienzan a producir las sustancias que se van a necesitar para cuando usted muestre ese comportamiento, cuando quiere impresionar a una pareja, cuando quiere hacer ejercicio, cuando quiere hacer alguna cosa de ese tipo. Si ustedes toman de manera regular esas hormonas, mantienen a su cuerpo en un estado parecido al que existe poco antes de ocurrir una pelea. Su cuerpo está preparándose para una actividad y esa preparación se hace continua. Las células empiezan a almacenar más alimentos de los que normalmente necesitan. Algunas empiezan a producir más proteína, por ejemplo. Cuando sucede esto a nivel de los músculos, las fibras musculares se hacen más anchas y eso hace que el músculo crezca. También pueden llegar a aparecer en algunos casos fibras musculares nuevas en ciertas regiones del cuerpo. Cambia el grosor de las cuerdas vocales, cambia la distribución de vello en el cuerpo. Todo eso pasa cuando usted toma hormonas esteroides, anabolizantes. Entre los efectos así muy notables del uso continuo de anabolizantes, hay la posibilidad de problemas de hipertensión, cambios en los niveles de colesterol, cambios malos en los niveles de colesterol, aumenta el colesterol en sangre. Ya le platiqué un poco de la distribución de vello en el cuerpo, que para algunas personas puede ser desagradable. Si esto pasa en mujeres, les puede crecer bigote, por ejemplo. En el caso de los hombres, pues se nos cae el pelo. Una de las pocas maneras de garantizar que usted no va a perder el cabello si tiene la tendencia genética para ello, consiste en eliminar la fuente de testosterona. Es decir, hay que castrarse. Yo prefiero seguir calvo. Problemas del corazón. La frecuencia de problemas cardíacos es notablemente mayor en personas que usan anabolizantes que en personas de características equivalentes, que tienen la misma edad, que comen lo mismo, que vienen de la misma región geográfica del mundo, pero que no usan estas sustancias. El acné es común, es un problema común. Si usted consume estos productos de una manera controlada bajo la vigilancia de un médico del deporte, es posible reducir en mucho los riesgos más severos.
Si usted toma estas sustancias de manera descontrolada, o le da un ataque cardíaco, o le da un derrame cerebral, o pierde usted el control de su carácter en el lugar menos apropiado y acaba en la cárcel o con un tiro en la cabeza. Ha pasado de gente que enloquece como consecuencia de las hormonas y trata de atacar a un policía armado, por ejemplo. Digo, no es que ocurra cada rato, pero en los Estados Unidos en una época fue un problema relativamente común. Puede usted tener casi con seguridad, si mantiene dosis elevadas de estas sustancias por mucho tiempo, problemas hepáticos severos. Problemas hepáticos que pueden desembocar en una cirrosis mortal. Si usted sigue tomando estas sustancias, y es usted hombre, puede sufrir de ginecomastia. Es decir, que en lugar de camiseta se va a tener que poner usted un sostén, porque le van a crecer los senos. Esto pasa. Lo que pasa es que en algunas personas eso no se nota mucho porque tienen pectorales amplios y no se nota que les han crecido las glándulas mamarias que hay en hombres y en mujeres. Es que en los hombres prácticamente no se desarrollan. Pero si usted altera la proporción de ciertas hormonas, paradójicamente si aumenta la presencia de cierto tipo de hormonas masculinas en la sangre, le pueden crecer senos. Al punto de que pueden llegar a ser funcionales. Digo, en casos muy extremos, ¿no? Puede usted tener, y eso pasa también con relativa frecuencia, problemas reproductivos. O un esperma de baja calidad, o simplemente se vuelve usted incapaz de procrear hijos. Así de fácil. Si usted agarra... están los problemas psiquiátricos que son mucho más difíciles de determinar. Usted puede decir que una persona simplemente es de mal carácter o de carácter inestable, si usted no es una persona experta en psiquiatría, cuando en realidad está lidiando con una persona que tiene una afección psiquiátrica que puede acabar por producir violencia de algún tipo contra otros o contra sí mismo, que puede reducir la calidad de vida de manera importante, la calidad de vida de la persona que sufre este problema, que puede, por ejemplo, hacer que lo corran del trabajo. Y usted no va a clasificar eso como si fuera un problema generado por consumir hormonas, sino simplemente porque esa persona tiene mal carácter. Los desórdenes psiquiátricos pueden ser importantes. Pueden tener ataques de furia descontrolada las personas que consumen en exceso estas sustancias, pueden tener problemas de depresión, pueden tener problemas opuestos a los generados opuestos a los de la violencia, gente que no reacciona ante nada, ante ningún estímulo. Esos son los riesgos. ¿Por qué algunas personas sí presentan estos síntomas y otras no? Depende de la dosis, depende de su condición genética, depende un poco de su personalidad. En pocas palabras, depende de la suerte. No toda la gente que fuma sufre problemas asociados por el tabaco. Hay gente que llega a los 100 años fumando como chacuaco y ni tiene la presión elevada, ni le da cáncer en ningún lado, ni tose, ni nada. Los riesgos son estadísticos. Si usted, ya le he puesto el ejemplo antes, agarre usted a 100 personas, póngales una venda en los ojos y hágalos caminar en sentido contrario por el periférico. En un día que no haya tráfico para que los automóviles que puedan existir en el periférico vengan a toda velocidad. Hágalos caminar desde el Papalote, desde el Museo del Niño, hasta Perisur. Es una excursión bastante larga, son muchos kilómetros. La gran mayoría de ellos no va a llegar, pero va a haber el que llega, por suerte, a Perisur, se quita la venda en los ojos y dice, ahí está, caminar con los ojos cerrados en sentido contrario en el periférico no es peligroso. Hay que entender cómo son los riesgos estadísticos. Lo que aumenta cuando consume usted cigarro, cuando abusa usted del alcohol, cuando come demasiado y no hace ejercicio, son los riesgos de sufrir ciertas condiciones. No hay garantía de que vaya usted a sufrirlas, pero si usted agarra un grupo grande de personas y las somete a esas condiciones, va a ver que a la mayoría les va a dar algo. Algo pequeño, como que se les caiga el cabello, o algo grande, como el que el corazón les estalle. Entonces, si bien el fisioculturismo es una actividad honesta, reglamentada internacionalmente y que tiene sentido estético, a lo mejor no para todo mundo, como sucede con cualquier otra actividad de índole estética, pero tiene un sentido estético muy, muy claro, muy reconocido. Si bien es cierto que es una actividad buena y honesta, como en el caso de cualquier otra actividad, se puede abusar de ella. El abuso de los medios que se utilizan para
darle al cuerpo el aspecto que consideramos los seres humanos ideal, de belleza, puede tener resultados severos. Consideren esto la próxima vez que les hablen de un riesgo estadístico para lo que sea. La gente que vive en edificios altos corre el riesgo estadístico de que un avión entre por la ventana uno de estos días. La probabilidad de que usted trabaje en un rascacielos en alguna parte del mundo y un día entre un avión por la ventana y le pegue en la oreja es ridículamente baja. Es como para no preocuparse, pero eso no significa que no vaya a pasar. Acuérdese de lo sucedido hace un poco más de 10 años en los Estados Unidos. ¿Cómo evaluar esos riesgos? Es difícil hacerlo. En el caso del riesgo que acabo de mencionar de los aviones, pues no hay mucho que hacer más que preocuparse por las cosas que hay que preocuparse y dejarlo demás, sacarlo de más de la cabeza, ¿no? Subirse a un edificio con el miedo de que un día va a entrar un avión por la ventana es tonto, es absurdo. El riesgo que uno corre es ridículamente bajo. Puede pasar, pero lo más probable es que nunca pase. Pero el riesgo de abusar de este tipo de productos, esa es otra cosa. Allí el porcentaje de aumento en el riesgo de sufrir un ataque cardíaco por el consumo descuidado de anabólicos es bastante tangible. Hay riesgos que debemos correr y riesgos que es absurdo enfrentar. A final de cuentas, una de las virtudes de la ciencia y la tecnología es que con el paso de los años, gracias al conocimiento acumulado y a los medios que tenemos, cada vez tenemos más y más el poder de elegir qué riesgos queremos enfrentar en la vida y cuáles consideramos absurdos. El enfrentar los riesgos del uso de los anabólicos puede ser bastante aceptable, siempre y cuando sean usados bajo vigilancia médica.